Una cosa ha estado clara desde el primer día de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania es la parte más débil. No puede igualar la gran ventaja de Rusia en efectivos, ni competir con las casi inagotables reservas de tanques, vehículos blindados y equipo del Kremlin. Ucrania puede igualar o superar a Rusia en estrategia, lo que ha permitido a Kiev mantenerse en esta lucha tanto tiempo. Los cerebros militares y comandantes tácticos de Ucrania han logrado superar en ingenio constantemente a oponentes tercos y derrochadores. Una de las estrategias más efectivas, atraer y desangrar, se usa a diario en todo el frente para crear trampas mortales para los escuadrones de asalto rusos. Así que hoy vamos a ver más de cerca cómo funciona. Pero antes de entrar en los detalles, primero tenemos que entender el contexto. En una situación de invasión convencional, tienes a un agresor, el invasor, y a un defensor, el país que está siendo invadido. El defensor a menudo establecerá posiciones fortificadas a lo largo del borde de su territorio, que el agresor buscará derribar. Esto crea las conocidas líneas del frente, con un bando atrincherado defendiendo su tierra hasta el último hombre, mientras el otro bombardea e intenta penetrar las defensas para capturar territorio gradualmente. Desde ahí, solo importa qué bando hace mejor el trabajo, manteniendo o rompiendo la línea. Así ha funcionado la guerra por generaciones. Por eso los movimientos del frente y las ganancias o pérdidas territoriales siempre han sido indicadores claros de cómo avanza una guerra y qué bando gana o pierde. Los estrategas de Ucrania pronto entendieron que ese enfoque convencional y predecible no funcionaría. ¿Por qué? Porque enfrentan una fuerza mucho mayor y más fuerte que la suya. Si siguieran el manual clásico de atrincherarse y defender hasta el último centímetro de terreno, quizá podrían retrasar los avances de Rusia, pero el resultado final siempre sería el mismo. Con la pura cantidad de soldados y tácticas de fuerza bruta, Rusia eventualmente desgastaría las defensas de Ucrania y rompería sus líneas. En resumen, solo sería cuestión de tiempo hasta que Rusia finalmente consiguiera lo que quería: apoderarse de los territorios de Donetsk, Lugansk y otros, e incluso, potencialmente, seguir avanzando para capturar Kiev y otras partes del país también. Para Ucrania, esa no es una opción. Así que sus comandantes tuvieron que encontrar la manera de defender su terreno y repeler los asaltos rusos sin simplemente sacrificar soldados innecesariamente en el proceso. Se dieron cuenta de que era mucho más inteligente a veces ceder terreno de manera temporal para preservar sus unidades y recursos, y luego contraatacar en el mismo lugar para recuperarlo de los rusos cuando fuera el momento adecuado. En pocas palabras, esta forma de pensar sentó las bases de la estrategia de atraer y desangrar. Es un proceso de 4 pasos y es despiadadamente eficiente. El primer paso es cuando Ucrania pone su trampa y coloca su carnada, y esta es la clave de todo el proceso. La idea aquí es que los soldados ucranianos atraigan a los escuadrones de asalto rusos, que por lo general incluyen de 35 a 50 tropas a pie hacia zonas específicas. Para lograrlo, Ucrania aprovecha una de sus mayores ventajas: pelear en su propia tierra. Con su conocimiento del terreno, las unidades ucranianas identifican los mejores lugares para tender trampas. Luego, usan diversas herramientas y técnicas, incluidas minas, obstáculos, alambres, zanjas y concreto, para básicamente canalizar al enemigo hacia esos puntos. Cuando se enfrentan a este tipo de obstáculos, a los escuadrones rusos se les presentan algunas opciones. Pueden dispersarse y perder cohesión al buscar rodear o atravesar obstáculos, lo que podría causar pérdida de tiempo y bajas innecesarias. O podrían seguir el camino aparentemente seguro hacia la ubicación de su enemigo. La mayoría de las veces van a tomar ese camino aparentemente seguro, y justo eso es a lo que Ucrania le está apostando. Ahí es donde entra el paso 2. Una guerra así castiga la concentración. Si Ucrania junta demasiados soldados en un punto, Rusia los detectará y eliminará con artillería. La misma lógica aplica con los vehículos y otros recursos. Si hay demasiados todos amontonados en un solo lugar, es fácil que los drones enemigos detecten esos grupos concentrados y los eliminen. Así que, en vez de tener grandes cantidades de tropas cuidando sus puntos de trampa, Ucrania a menudo solo tiene escuadras relativamente pequeñas en cada uno. No están ahí para sostener la línea, ni atrincherarse y repeler al enemigo hasta su último aliento. Más bien, su función es simple. Cuando ven a las escuadras de asalto rusas entrando al área, les disparan unos cuantos tiros, lo que todavía más incita al enemigo a avanzar hacia ese punto en específico. Luego, se toman un momento para evaluar la densidad de la fuerza enemiga antes de iniciar una retirada planeada de antemano hacia un lugar más seguro, más adentro de su propio territorio. A primera vista, parece que las tropas ucranianas entran en pánico
y huyen para salvarse. No es cierto, pero quieren que el enemigo lo crea. Quieren que los rusos se sientan engreídos y con la confianza suficiente como para avanzar y empezar sus propios intentos de asegurar esa ubicación, sin darse cuenta de que están marchando directo a una trampa mortal ucraniana. Y de nuevo, la mayoría de las veces eso es exactamente lo que pasa. Porque los rusos son predecibles. Su ejército ha seguido tácticas similares a lo largo de toda la guerra, aprendiendo poco y aferrándose a las mismas estrategias tercas y derrochadoras que los han hecho batallar para lograr avances significativos o adjudicarse grandes victorias durante varios años. Cuando las escuadras de asalto rusas ven a sus enemigos huir de una posición que apenas estaban defendiendo, ven una oportunidad de tomar terreno para ampliar su ventaja, entonces avanzan. Ucrania siempre los vigila, ya que las líneas del frente están saturadas de drones de vigilancia. Ambos bandos siempre tienen ojos en el cielo, observando el campo de batalla, escaneando sus alrededores, recopilando y transmitiendo inteligencia invaluable a las tropas en tierra. Esos drones observan y esperan mientras los rusos avanzan, y las tripulaciones informan a las unidades locales sobre el tamaño de la escuadra de asalto y los recursos y armas que usan. Esa información es clave para el siguiente paso del plan. Paso 3. El contraataque. Una vez que los rusos se hayan movido y estén ocupados celebrando lo que parece ser una victoria importante, Ucrania aprovecha la oportunidad para activar su trampa y contraatacar. De repente, le llueve fuego al equipo de asalto ruso, atacándolos con todo lo que tienen. Incluye morteros y artillería de tubo para golpear rápido y eficientemente a las unidades rusas antes de que puedan entender lo que sucede. También pueden emplear drones de ataque y municiones merodeadoras para eliminar rezagados y destruir vehículos que los escuadrones de asalto traten de usar para huir. Su posición, que apenas hace unos momentos parecía tan segura y protegida, de repente se convierte en el lugar más peligroso del mapa. Y recuerda, todo esto ya lo había planeado Ucrania, así que ya tendrían artillería, equipos de drones y otros sistemas ofensivos preparados, posicionados y listos para disparar en cualquier momento. Como las tropas ucranianas ocupaban esas posiciones minutos antes, conocen las coordenadas exactas, conocen cómo está el terreno alrededor, el relieve, la geografía y las condiciones. Toda esa información les facilita muchísimo bombardear esos lugares con la máxima eficiencia, sin dejar a nadie vivo para contarlo. Las tropas ucranianas incluso a veces montan zonas de aniquilamiento secundarias, por si acaso los rusos tienen el tiempo y los medios para intentar su propia retirada. Por las minas y obstáculos puestos por las tropas ucranianas, suelen saber qué rutas usarán los rusos y así pueden atacarlos ahí, colocando más trampas, artillería y municiones merodeadoras listas para disparar, no solo a rusos en retirada, sino también a líneas de reabastecimiento o refuerzos. Así que, aunque el equipo de asalto pida refuerzos por radio, cualquier camión o tropa que intente acercarse será eliminado igual de fácil que los demás. De nuevo, los drones son vitales aquí. Proporcionan la vigilancia constante y el flujo de inteligencia que Ucrania necesita para planear y ejecutar estos ataques. Gracias a sus ojos en el cielo, los equipos ucranianos siempre saben qué está haciendo el enemigo, y eso les permite ir siempre un paso adelante. Y una vez que las unidades rusas han sido aniquiladas, Ucrania remata su estrategia de atraer y desangrar con el cuarto y último paso: recuperar su territorio. Con la amenaza eliminada, las mismas tropas que se retiraron del lugar de la trampa hace apenas unos momentos ya pueden regresar de inmediato, reanudar su vigilancia y prepararse para repetir todo el proceso otra vez, en cuanto llegue el siguiente asalto ruso. Esta es la parte que la mayoría de los observadores pasa por alto. Antes de explicar por qué esta estrategia funciona, si te interesa este tipo de análisis, suscríbete a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Ahora, volvamos a la trampa. Esta estrategia, en muchos sentidos, representa la enorme diferencia en el pensamiento táctico entre ambos bandos. Por un lado está Rusia, que tiene un ejército muchísimo más grande y ha podido reclutar de forma constante a más y más soldados para reemplazar a los que ha perdido en Ucrania. Por eso, los comandantes del Kremlin han seguido usando tácticas muy derrochadoras durante la guerra. Han demostrado repetidamente que están dispuestos a enviar hombres a la picadora de carne, repitiendo errores y esperando que la fuerza bruta baste para lograr sus objetivos. No les afectan las muertes o heridas de soldados, solo les importan las ganancias territoriales, pues para ellos eso prueba que ganan la guerra. Por eso, aceptan sacrificar escuadras por unos metros de territorio enemigo, y vemos muchos pequeños grupos de asalto
atacando posiciones ucranianas a lo largo del extenso frente cada día. Ucrania opera con una mentalidad completamente distinta, una que se enfoca mucho más en la preservación y en decisiones tácticas inteligentes, diseñadas para mantener a la gente con vida, minimizar las pérdidas y agarrar al enemigo desprevenido. Sabiendo que tiene un ejército mucho más pequeño, Ucrania no puede darse el lujo de simplemente tirar vidas a la basura. Sus comandantes tampoco quieren tratar a sus tropas como carne desechable. A diferencia de Rusia, no se obsesionan con medir pérdidas o ganancias en el frente, ni se estresan por pequeñas franjas de tierra sin importancia. Les importa mucho más mantener sus propias bajas al mínimo, mientras maximizan las pérdidas del enemigo. Por eso tácticas como atraer y desangrar son tan efectivas. Todo en esta estrategia está diseñado para proteger a los soldados ucranianos. Por ejemplo, cuando Ucrania lanza contraataques contra equipos de asalto rusos, no depende de soldados armados con rifles enviados a tomar la posición enemiga. Prefieren proyectiles de artillería, ataques con drones y municiones merodeadoras, o armas que causan daño letal y amplio sin arriesgar a sus tropas. Cuando los equipos ucranianos se repliegan, instintivamente se dispersan y ocupan varias posiciones estratégicas en el área. Así, incluso si Rusia lanza sus propios ataques de seguimiento, les será difícil acabar con todo el equipo ucraniano, desperdiciando más proyectiles, disparos y recursos. Los comandantes ucranianos aprovechan pelear en su terreno, usando el relieve local para ubicar a su gente en posiciones defensivas estratégicas, donde es menor el riesgo de ser flanqueados y eliminados. Dependen de una cobertura persistente de drones para escanear el campo de batalla y recopilar datos para guiar sus decisiones. Todo es inteligente, estratégico, planeado y cronometrado con precisión, respaldado por datos duros y diseñado para inclinar las probabilidades a favor de Ucrania lo más posible. En resumen, toda la estrategia de atraer y desangrar se trata de darle la vuelta al guión, anular la ventaja de efectivos de Rusia y preservar las líneas defensivas de Ucrania sin sacrificios innecesarios. Claro, no es un plan perfecto, sí tiene sus riesgos. Por ejemplo, si Ucrania espera demasiado para activar sus trampas, Rusia puede mover a sus propios equipos de drones y unidades de artillería a ubicaciones clave para apoyar a los equipos de asalto mientras toman territorio ucraniano. Si eso ocurre, la cobertura de drones de Ucrania podría reducirse y sin visión aérea no tendrán la inteligencia necesaria para coordinar ataques. Por eso, un plan así exige una ejecución impecable y eficiencia. Ucrania no puede darse el lujo de perder el tiempo ni andarse con rodeos. Cada parte del plan, desde la retirada táctica hasta el contraataque, debe ser rápida y sin demora. Mientras sus equipos puedan colocarse en posición y responder en los momentos adecuados, ni siquiera le darán a los rusos la oportunidad de poner a sus equipos de drones en posición. Eso les permite mantener el control de las ubicaciones de sus trampas y de las zonas de aniquilamiento alrededor para poder reutilizarlas en el futuro. El resultado final de esta estrategia es lo que hemos visto una y otra vez a lo largo de la guerra hasta ahora. De vez en cuando, las fuerzas rusas parecen abrirse paso a través de las líneas defensivas ucranianas. Podría parecer que han tomado el control de una franja importante de terreno o que han establecido una cabeza de puente para lanzar más ataques, más adentro del territorio enemigo. El bando ruso lo celebra, con blogueros militares nacionalistas diciendo que una victoria total está más cerca, mientras el presidente Vladimir Putin recibe informes sesgados de sus comandantes serviles sobre avances en regiones clave. Luego, días o incluso horas después, surgen reportes de que Ucrania ha logrado recuperar sus posiciones perdidas, contraatacando y retomando territorios que parecían ya perdidos para siempre. Lo hemos visto en Donetsk, en Lugansk, en Sumy, Kharkiv y en otros lugares. Una y otra vez, Moscú parece haber obtenido algún tipo de ventaja antes de que Kiev restablezca rápidamente el statu quo. La gran diferencia, sin embargo, es que Rusia es la que está perdiendo a mucha más gente y recursos que Ucrania en cada uno de estos intercambios, y ni siquiera está sacando ningún beneficio de la ecuación, ya que gran parte del territorio que gana simplemente es recuperado poco después. Sin duda, esto está impactando gravemente la maquinaria de guerra rusa con el tiempo. Primero, está devorando tropas en cantidades extraordinarias. Cuando un escuadrón de asalto ruso es derrotado, decenas de soldados mueren o quedan heridos, muchos sin poder volver a pelear. Y en el pasado, Rusia quizá pudo encontrar suficientes reclutas para compensar esas pérdidas, pero hoy en día eso está empezando a volverse una perspectiva mucho más difícil. Quienes realmente quieren pelear en Ucrania ya se ofrecieron como voluntarios o fueron incentivados para ir. Los que quedan están cada vez más renuentes a alistarse, sin importar cuánto dinero les pongan enfrente los reclutadores. Segundo, intercambios como estos sin duda están mermando la moral de Rusia.
Cuando un escuadrón de asalto logra una victoria rápida y luego es destruido en pocas horas, se refuerza la idea de que estos asaltos son casi misiones suicidas. Más soldados rusos se dan cuenta de que los envían a la muerte, lo que hará menos probable que sigan obedeciendo órdenes con el tiempo. Probablemente veremos tasas cada vez mayores de tropas que desobedezcan órdenes, huyan de las zonas de combate para salvarse o ondeen la bandera blanca a la primera señal de peligro. Eso, a su vez, va a hacer todavía más difícil para Rusia lograr siquiera avances marginales a lo largo de las líneas del frente, y ni se diga el tipo de avances enormes y arrolladores que realmente necesita para seguir avanzando y meter su maquinaria de guerra más adentro del territorio de Ucrania. Con su táctica de trampa mortal y desgaste, Ucrania ha hecho casi imposible el éxito de Rusia. Y el resto del mundo debería tomar nota, porque Ucrania está demostrando que, en esta era de drones y tácticas militares en evolución, la vieja doctrina de aguantar la línea a toda costa ya no aplica. De hecho, es un boleto de ida al desastre. En cambio, en un momento en que los drones brindan vigilancia constante y un flujo continuo de inteligencia, las tropas de primera línea tienen que ser más móviles, más tácticas, más dispuestas a ceder terreno temporalmente para poder contraatacar con mayor eficacia a sus oponentes y recuperarlo. Esto no es una cuestión de retirada cobarde ni de pánico. Se trata de una estrategia de recursos inteligente. A largo plazo, es más sensato ceder unas horas un pedazo de lodo insignificante y salvar la vida de decenas de soldados, que dejar que mueran defendiendo un terreno que realmente no importa tanto. Así que, la próxima vez que escuches que Rusia está ganando terreno o que Ucrania está perdiendo una posición, tómalo con pinzas. No necesariamente significa lo mismo que habría significado en años pasados. Conoce más sobre las inteligentes tácticas de Ucrania de aceptar pérdidas temporales por beneficios futuros en este video, que revela la verdad sobre la retirada táctica de Kiev en Pokrovsk. O bien, mira este video para descubrir los planes aterradores de Putin para 2 millones de su propia gente. Y por último, recuerda suscribirte también a The Military Show para más claves, reportes de última hora y análisis militares que no te vas a querer perder.